El mensaje fue enviado mientras estaban en el restaurante. Sabía dónde estaban, sabía lo que estaban haciendo y sabía que no se lo esperaban. Me temblaban las manos cuando pulsé enviar. El mensaje no eran solo palabras de enfado, era un golpe seco, un espejo cruel al que les obligaría a enfrentarse. Estaban tan seguros de sí mismos, tan envueltos en el velo de sus mentiras, que probablemente pensaban que nunca los descubrirían. Pero en ese momento, mientras el cursor parpadeaba, me convertí en el árbitro de su destino. El silencio del móvil fue ensordecedor antes de que pudiera imaginar la reacción de mi amante al leer lo que había escrito. ¿Sabía que, esa misma noche, yo ya lo había preparado todo? La carta al abogado, los documentos que darían inicio al divorcio. Cada palabra de ese mensaje estaba calculada. No solo para enfrentarlos, sino para destruir la fachada de seguridad que habían construido. Sabía que el shock inicial sería una mezcla de miedo y vergüenza. Pero les esperaba algo más. Algo que sabía que nadie en ese restaurante había esperado. Aquella noche estaba impresionante, lo recordaba muy bien. El vestido azul que le había comprado para nuestro aniversario. El mismo que ella dijo que solo se pondría en ocasiones especiales. Él, en cambio, parecía incómodo, fuera de lugar, como si supiera que aquel sitio, caro, elegante, lleno de miradas indiscretas, no era su sitio. Quizá por eso eligió aquel rincón discreto. Pero incluso escondido, no podía escapar al alcance de mi mensaje. Espero que la cena esté a la altura de las expectativas, escribí. Después de todo, puede que sea la última juntos. El divorcio ya está en marcha y, por supuesto, tu mujer no será la única que se enfrente a las consecuencias. Imaginé la expresión de su cara cuando vibró el teléfono. La sonrisa relajada congelándose en su rostro al leer las palabras que destrozaban cualquier atisbo de control que aún creyera tener. Probablemente se inclinó con curiosidad, pensando que podría tratarse de algo trivial. Pero cuando lo leyó, cuando vio mi nombre y comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo, el ambiente de aquel restaurante cambió sin duda. El aire debió de volverse más pesado. Las risas de otras parejas, los brindis con copas de vino, todo debió de desaparecer al contemplar el caos que yo había desatado en ellos. Aún puedo oír su voz en mi cabeza, intentando justificar lo injustificable cuando se enfrentaban a ella. No fue nada, no significa nada, decía. Pero aquella noche no. Aquella noche, no tenía a dónde huir, ninguna excusa lista para esconderse. Todo estaba a la vista, y había planeado cada detalle. Estaba lejos, pero lo suficientemente cerca como para saber el impacto que estaba causando. Sabían que tenía pruebas. No se podía discutir. No era solo una sospecha o celos irracionales. Era algo concreto. Y ahora, público. Al mirar a su amante, seguramente se dio cuenta de que el hombre que le había prometido aventuras y misterios no podría protegerla del huracán que se estaba gestando. ¿Qué hacemos ahora? Oí su voz en mi mente, probablemente susurrada con desesperación mientras recorría el mensaje una y otra vez. Un hombre que tenía tanto que perder como ella. O quizá más. Pero la mayor ironía de la noche, el golpe final que ellos dos nunca podrían haber predicho, estaba aún por llegar. Mi mensaje, el que los puso contra la pared, no solo fue enviado a él. Fue enviado a alguien que cambiaría el curso de aquella historia de un modo que ni ellos ni yo podíamos imaginar. Al terminar de escribir, mi respiración era pesada, mi corazón se aceleraba. El peso de la traición no era solo el dolor del engaño, sino la crudeza de saber que alguien a quien amabas era capaz de destruirlo todo por algo tan fugaz. Sentí la rabia, el desamor, pero sobre todo, el vacío. Un vacío que no podía llenarse con venganza o justicia. Aún así, había algo en mí que quería llegar hasta el final. Aquella noche, mientras miraba la pantalla de mi móvil, me pregunté, ¿hasta dónde puede el amor soportar el dolor? ¿Hasta dónde puede empujar a alguien la traición antes de que todo lo que quede sea el deseo de destruir lo que una vez fue precioso? Estaba a punto de averiguarlo. Pero había una última pregunta martilleando en el fondo de mi mente. Algo que sabía que solo tendría respuesta cuando terminara la noche. ¿Qué es más devastador, la traición o sus secuelas? Bienvenido a nuestro canal. Aquí no apoyamos ni justificaremos jamás ningún tipo de traición.
Todas las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar cicatrices irreparables. Prepárate, porque la historia de hoy es impactante, intensa y llena de giros y sorpresas. Respira hondo y prepárate para sentir el impacto de cada decisión. Buena historia. Eran la pareja que todos admiraban. Lucas y Elena habían construido una vida que, a primera vista, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Casados desde hacía poco más de una década, compartían momentos de pura felicidad, se enfrentaban a retos como cualquier pareja, pero siempre encontraban la forma de apoyarse mutuamente. Lucas, ingeniero dedicado, había trabajado duro para construir una carrera estable, mientras que Elena, gestora de eventos, era el alma vibrante y creativa que aportaba luz al hogar y a la relación. Juntos parecían haber encontrado el equilibrio perfecto. La casa que construyeron reflejaba el amor que sentían el uno por el otro. Situada en un barrio tranquilo, estaba llena de detalles que mostraban el toque de Elena, las plantas en macetas recogidas a mano, las cortinas hechas a mano, las paredes con fotos de viajes y momentos inolvidables. A Lucas le gustaba decir que la casa traducía lo que eran, una mezcla de estabilidad y creatividad, con raíces firmes pero suficiente espacio para los sueños. Le encantaba su rutina allí, sintiendo que cada rincón de la casa era una pieza del hogar que habían construido juntos. Pero, como en todas las historias que tienen que ver con vidas reales, no todo era tan perfecto como parecía. Había silencios que se cernían sobre las noches. Elena, antes tan entusiasta a la hora de compartir los detalles del día, ahora parecía a menudo distraída, atrapada en pensamientos que nunca verbalizaba. Lucas, por su parte, estaba cada vez más absorto en su trabajo, haciendo horas extras para conseguir un ascenso que creía que sería la cúspide de su carrera. Sin embargo, estas ausencias, tanto físicas como emocionales, empezaban a crear una distancia que ninguno de los dos sabía cómo salvar. Pasaron las semanas y aparecieron pequeños cambios. El móvil de Elena, que solía dejarse tirado por la casa, ahora estaba siempre cerca, a menudo en silencio. Lucas lo notó, pero nunca lo mencionó. Prefería creer que se trataba de otro de esos momentos en que la vida de pareja exige paciencia. Él también estaba distante, lidiando con plazos ajustados y reuniones agotadoras que minaban su energía. En las raras ocasiones en que ambos tenían tiempo para una conversación más larga, ésta se veía interrumpida por mensajes o llamadas telefónicas que Elena contestaba apresuradamente, abandonando la habitación con excusas banales. A pesar de eso, había amor. No era el mismo amor vibrante del principio, sino el que echa raíces profundas, el que sobrevive a los altibajos del día a día. Lucas seguía mirando a Elena con admiración, incluso cuando parecía perdida en otro mundo. Recordaba sus primeros encuentros, cómo le hacía reír con historias absurdas y cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de sus proyectos de trabajo. Quería recuperar aquello, pero no sabía por dónde empezar. Elena, por su parte, también sentía el peso de la distancia. Había un vacío que no podía explicar. Lucas era un buen hombre, de eso no tenía duda. Siempre había sido atento, respetuoso y dedicado. Pero algo en su interior parecía roto, una inquietud que no sabía cómo solucionar. Tal vez fuera la rutina. Tal vez era la sensación de que le faltaba algo, algo que no podía nombrar. Los días pasaban, y cada uno suponía un nuevo reto para la pareja. Lucas se esforzaba por mantener todo en orden, aunque podía sentir la tensión en el aire. Organizaba cenas, planeaba pequeñas sorpresas, pero Elena parecía distante, como si algo la alejara. No era un rechazo directo, era más sutil, como si ella estuviera físicamente presente pero su mente estuviera en otra parte. La vida social de la pareja también había cambiado. Antes, solían ir a fiestas y reunirse con amigos con regularidad. Ahora, Elena a menudo declinaba las invitaciones, diciendo que estaba cansada o que tenía algo que hacer. Lucas a veces iba solo, otras simplemente se quedaba en casa, respetando el espacio que ella parecía necesitar. Empezó a tener la sensación de que vivían vidas paralelas, más que compartidas. Una tarde, mientras Lucas trabajaba en su mesa del despacho de casa, oyó a Elena al teléfono en la habitación contigua. Su risa era suave, casi como en los viejos tiempos, pero había algo diferente en ella. Intentó no prestar atención, creyendo que podría tratarse de una amiga o compañera de trabajo.
Sin embargo, aquella risa resonó en su mente durante más tiempo del que le hubiera gustado. Había algo allí, algo que no podía identificar, pero que le molestaba profundamente. El fin de semana siguiente, Lucas sugirió un viaje corto, algo para que los dos se relajaran y reconectaran. Elena dudó, diciendo que tenía compromisos que no podía posponer. Aceptó, pero la decepción se reflejó en su rostro. Ella prometió que pronto encontrarían tiempo, pero para Lucas las promesas empezaban a sonar huecas. Aún así, no quería crear un conflicto. Prefirió esperar, con la esperanza de que esta fase pasara. Así lo justificaba todo, una fase. Las parejas pasan por fases difíciles, ¿no? Eso decían sus amigos, los libros y las series de televisión. Él lo creía. O tal vez solo quería creerlo, porque la alternativa, que algo más serio estaba mal, era algo que no quería enfrentar. Elena también luchaba contra sus propios demonios. Sabía que Lucas era un buen hombre. Sabía que se merecía algo más que la distancia que ella le imponía. Pero la inquietud dentro de ella crecía cada día. Era como si algo tirara de ella, una fuerza a la que no sabía cómo resistirse. Se preguntaba si estaba siendo justa, si estaba siendo cruel. Pero en lugar de enfrentarse a estas preguntas, las evitaba, enterrándolas bajo excusas y justificaciones que, en el fondo, sabía que no eran suficientes. Los días siguieron pasando, cada uno con la promesa de que tal vez mañana las cosas serían diferentes. Lucas y Elena seguían con sus rutinas, atrapados en una danza silenciosa de cercanía y distancia. La casa que solía estar llena de risas era ahora más silenciosa, con conversaciones cortas y miradas que evitaban encontrarse durante demasiado tiempo. Pero el silencio, aunque cómodo en apariencia, esconde secretos. Y pronto, ese frágil equilibrio se rompería, revelando verdades que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. La rutina de Lucas y Elena continuó siguiendo el mismo ritmo silencioso, pero ahora había un peso en el aire que parecía ineludible. Lucas, cada vez más atento a los matices del comportamiento de Elena, sentía como si algo se le escapase de las manos. Había una inquietud en él, una mezcla de duda e intuición, como si una advertencia silenciosa sonara en su mente. Intentó racionalizar, pensar que tal vez estaba exagerando, pero los pequeños cambios en el comportamiento de Elena le perseguían como sombras. Aquella semana, Elena había mencionado una cena de trabajo. No era algo fuera de lo común, teniendo en cuenta su profesión. Siempre estaba en los eventos, planeando y participando, pero esta vez, algo parecía diferente. La forma en que eligió su vestido, un modelo nuevo que Lucas nunca había visto antes, y cómo se tomó su tiempo para arreglarse, con más cuidado que de costumbre, no pasaron desapercibidos. Lucas se fijó en el perfume que rara vez se ponía, una fragancia que él mismo había comprado años atrás y que ella guardaba para ocasiones especiales. Intentó ignorar el fastidio que sintió cuando la vio salir por la puerta con una sonrisa que parecía contener algo más. Lucas no era de los que investigaban o invadían la intimidad de los demás. Siempre había creído que la confianza era la base de todo. Pero aquella noche, sentado en el sofá con la televisión encendida y la mente en otra parte, sintió una punzada de duda. Pasaron las horas y Elena no supo nada de él. Le envió un mensaje casual, preguntándole si todo iba bien. La respuesta llegó más tarde de lo que esperaba, un simple, todo genial, hasta luego. Eso no le reconfortó. La sensación de malestar le acompañó hasta la mañana siguiente. Elena volvió tarde, pasada la medianoche, con una excusa genérica sobre cómo se había alargado la cena. Lucas, fingiendo indiferencia, se limitó a murmurar algo antes de darse la vuelta en el otro lado de la cama. En su interior, sin embargo, las preguntas crecían como un fuego que no podía apagar. ¿Por qué parecía tan distante, incluso cuando estaba a su lado? ¿Por qué sentía que algo esencial entre ellos había cambiado? En los días siguientes, Lucas comenzó a notar patrones. Elena parecía más ansiosa, siempre con el móvil cerca, mirándole como si esperase algo. También salía más a menudo, siempre con explicaciones convincentes, pero que nunca disipaban del todo las dudas de Lucas. Empezó a observar, no intencionadamente, sino porque su corazón le empujaba a hacerlo. Era como si su mente estuviera armando un rompecabezas con piezas que ni siquiera sabía que existían. Una tarde,
Lucas decidió salir temprano del trabajo. No tenía un plan definido, solo quería hacer algo diferente. Cuando llegó a casa, vio que el coche de Elena no estaba en el garaje. Entró, dejó sus cosas en la cocina y tomó un vaso de agua. Mientras bebía, vio algo que le llamó la atención, una notificación en la tableta que ella solía usar. No era propio del tocar los dispositivos de Elena, pero el nombre que apareció en la pantalla lo paralizó. Era un mensaje de alguien llamado Marcelo, alguien a quien no reconocía. Lucas dejó el vaso en el fregadero y dudó un momento antes de coger la tableta. El mensaje era breve, pero lleno de significado. ¿Cenamos esta noche? No puedo dejar de pensar en ti. Permaneció inmóvil, con el sonido de su corazón latiendo con fuerza llenando el silencio de la casa. Era todo lo que él necesitaba ver para comprender que sus sospechas no eran infundadas. Aquella tarde, Elena regresó a casa con una sonrisa despreocupada. Lucas la observó en silencio, fijándose en cada gesto, en cada palabra. Ella volvió a mencionar una cena con colegas, algo que antes sonaba tan normal, pero que ahora tenía un peso completamente distinto. No se enfrentó a ella. Todavía no. Decidió esperar. Decidió que necesitaba algo más antes de dar el siguiente paso. Cuando Elena se fue, Lucas sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Esperó unos minutos antes de marcharse también, en dirección al restaurante que ella había mencionado. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero tenía que comprobarlo por sí mismo. Cuando llegó, aparcó el coche y observó a la gente que entraba y salía del local. Vio a Elena. Y la vio con él. Allí estaba ella, sentada en una mesa de la esquina, riéndose de algo que Marcelo estaba diciendo. Su mano estaba apoyada en la mesa, cerca de la de ella. Era un gesto pequeño, pero a Lucas le decía mucho. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era como si todo el aire a su alrededor hubiera sido succionado, dejándolo sofocado. Se quedó de pie en el coche, mirando fijamente, sin saber si entrar o salir. No pudo moverse durante un rato. Su mente corría en todas direcciones, revisando recuerdos del pasado, tratando de encontrar señales que podría haber pasado por alto. Pensó en enfrentarse a ellos allí, delante de todos. Pero entonces se apoderó de él un pensamiento más frío y calculado. Decidió que no sería un arrebato impulsivo. Tenía que actuar con más precisión. De vuelta en su coche, Lucas cogió su móvil y escribió un mensaje. No era un mensaje cualquiera. Eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que tendrían un impacto devastador. Cuando pulsó enviar, supo que nada volvería a ser igual. El móvil de Marcelo vibró sobre la mesa y él lo cogió, leyendo el mensaje mientras su cara pasaba de confusa a alarmada. Elena notó el cambio y preguntó, ¿va todo bien? Marcelo no contestó enseguida, pero le tendió el teléfono para que lo mirara. La sonrisa en su rostro desapareció al instante. Lucas, fuera, observó cómo cambiaban sus expresiones. Sabía que había empezado algo que no podía deshacerse. Sin entrar en el restaurante, Lucas arrancó el coche y se marchó. Pero sabía que esta noche solo sería el comienzo de algo más grande. El silencio que reinaba en el restaurante era solo el preludio del caos que estaba a punto de desatarse. Lucas sabía que había llegado el momento. Durante días había guardado silencio, dejando que el peso de lo que sabía se cerniera sobre él como una sombra constante. La traición de Elena era un hecho que ya no podía ignorar, pero había algo aún más grande, algo que no podía explicar, una intuición que lo empujaba a cavar más hondo. El mensaje que había enviado al amante de Elena en el restaurante solo había sido el principio. Ahora necesitaba respuestas. Esperó a una noche en la que Elena volviera a estar fuera de casa, alegando otro compromiso laboral. Esta vez, no la siguió, sino que se quedó en casa, examinando cada detalle que pudiera revelar algo más. La tableta de Elena seguía sobre la mesa, y él decidió abrir los mensajes. No era solo curiosidad, era necesidad. Necesitaba entender lo que había llevado a la ruptura de todo lo que habían construido juntos. Los mensajes entre Elena y Marcelo revelaban más de lo que Lucas esperaba. Estaban llenos de un tono de complicidad, algo que iba más allá de un romance pasajero. Había referencias a encuentros, viajes y, sobre todo, menciones a una oportunidad
que debían aprovechar antes de que fuera demasiado tarde. Lucas no sabía lo que significaba, pero le parecía importante. Hizo fotos de las conversaciones y las guardó. Ahora tenía que enfrentarse a ella. Cuando Elena llegó a casa, Lucas la esperaba en el salón. Ella intentó pasar de largo, pero él la llamó con firmeza. Tenemos que hablar. La seriedad de su voz la hizo detenerse. Dudó un momento antes de sentarse, pero evitó mirarle a la cara. ¿Y ahora qué, Lucas?, preguntó, tratando de sonar despreocupada, pero su voz llevaba un ligero temblor. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Sé lo tuyo con Marcelo, empezó, con la voz controlada pero cargada de un dolor palpable. Elena se quedó helada, su mirada finalmente se encontró con la de él. La expresión de sorpresa dio paso rápidamente a una mezcla de vergüenza y rabia. Lucas, no es lo que piensas, comenzó, pero él levantó la mano para interrumpirla. Entonces dime lo que es. Porque lo que yo veo es a mi mujer mintiendo, escondiéndose y encontrando a otro mientras yo estoy aquí, intentando entender dónde nos perdimos. Elena permaneció en silencio, con las palabras atascadas en la garganta. Lucas continuó. Te vi en el restaurante. Te envié ese mensaje. Sé que me estás engañando. Pero hay algo más, ¿no? Algo que estás ocultando. Ella apartó la mirada, sus dedos inquietos apretando el dobladillo de su vestido. No sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Lucas se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. Elena, no me trates como a un idiota. Los mensajes entre ustedes hablan de una oportunidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás tramando con él? Elena finalmente levantó los ojos, y había algo en ellos que Lucas no reconoció. No era solo culpa, era miedo. Lucas, no lo entiendes. No es tan sencillo, dijo ella, con voz vacilante. Entonces haz que lo entienda, insistió él, con la paciencia mermada. Me lo debes. Elena respiró hondo, como si se dispusiera a saltar por un precipicio. Marcelo y yo, nosotros, estamos involucrados en algo. Algo que empezó como un plan, pero las cosas se nos fueron de las manos. Lucas entrecerró los ojos. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan? Ella dudó de nuevo, antes de admitirlo finalmente. Marcelo es un estafador. Y yo me involucré en él por una razón que, en aquel momento, parecía justificable. Intentábamos acceder a su información financiera. Sus palabras cayeron como una bomba. Lucas se recostó en el sofá, mezclando la rabia con la incredulidad. ¿Me estás diciendo que no solo me traicionaste, sino que además intentaste robarme? Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? Ella empezó a llorar, pero él no se movió. Lucas, nunca quise hacerte daño. No sé en qué estaba pensando. Marcelo, me manipuló. Sabía cómo hacer que pareciera que era algo que valía la pena. ¿Manipulada? ¿O lo elegiste porque pensaste que él era tu salida, tu oportunidad de escapar de una vida que creías aburrida? Las palabras de Lucas eran afiladas, y ella se encogió. Cometí un error, admitió, su voz casi un susurro. Pensé que lo hacía por nosotros, pero en el fondo sé que fue egoísta. Estaba insatisfecha y él se aprovechó de eso. Lucas negó con la cabeza, tratando de asimilarlo todo. ¿Y qué más? ¿Qué tenías planeado? Quiero la verdad, Elena. Toda la verdad. Ella dudó, pero sabía que no tenía elección. Marcelo quería tener acceso a tu empresa, a tus cuentas. Dijo que sería rápido, que nunca te darías cuenta. Pero yo no pude hacerlo. Me detuve antes de que pudiera hacer nada. Lucas se rió, pero no había humor en su risa. ¿Quieres que te dé las gracias por no robarme hasta el final? ¿Es eso lo que esperas de mí ahora? Solo quiero que entiendas que sé que cometí un error, suplicó ella, sus lágrimas cayendo libremente. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero estaba perdida, Lucas. Perdida y vulnerable. Permaneció en silencio durante un largo rato, sus emociones luchando por encontrar una salida. Finalmente, se puso de pie.
Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para procesarlo ahora mismo. Elena intentó cogerle la mano, pero él la apartó. Lucas, por favor, no te rindas conmigo. De nosotros. Él la miró, con la mirada llena de tristeza. Tú nos abandonaste primero, Elena. Lucas se marchó, dejándola sola con sus lágrimas y remordimientos. Mientras conducía, su mente era un torbellino. Sabía que esto era solo el principio. ¿Qué más podría ocultarse? Su traición y su secreto habían sido un duro golpe, pero él sentía que el impacto total aún estaba por llegar. Lucas condujo sin rumbo durante horas, tratando de encontrar una pizca de claridad en medio de la tormenta que ahora ocupaba su mente. La confesión de Elena no era solo una traición romántica, sino también una traición a la confianza que él creía inquebrantable entre ellos. Cada kilómetro que recorría se sentía como un paso hacia el abismo que ahora existía en su vida. Sentía crecer la rabia, pero sobre todo, sentía el vacío. ¿Cómo era posible que alguien a quien amaba tanto se hubiera convertido en un extraño? Finalmente, se detuvo en un pequeño café al borde de una carretera desierta. El local estaba casi vacío, salvo por un empleado somnoliento y una pareja en un rincón apartado. Lucas se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un café que sabía que no se bebería. Necesitaba pensar, pero su mente estaba inundada de imágenes y palabras, un torbellino que no le dejaba en paz. Mientras miraba la taza humeante, su teléfono vibró. Lo cogió y vio un mensaje de un número desconocido. El mensaje era corto y directo: ¿podemos hablar? Necesito explicarme. Sabía de quién se trataba, pero lo ignoró. No estaba dispuesto a escuchar más excusas ni explicaciones. Todavía no. Después de un rato, volvió al coche y condujo hasta su casa. Cuando llegó, encontró a Elena sentada en el salón, con los ojos enrojecidos por el llanto. Levantó la cabeza cuando lo vio entrar, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era casi ensordecedor, tan pesado como una nube a punto de desplomarse. Lucas pasó de largo y subió las escaleras hacia el dormitorio. Necesitaba espacio, necesitaba aire. A la mañana siguiente, mientras Elena aún dormía, Lucas hizo algo que nunca imaginó que haría. Contrató a un detective privado. La sensación de duda y desconfianza era como un veneno, y necesitaba respuestas que Elena no parecía dispuesta a darle. Sabía que Marcelo era la clave para entenderlo todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? Los días pasaban y Lucas mantenía las distancias. Evitaba discusiones y diálogos prolongados con Elena, limitándose a interacciones funcionales. Elena intentaba acercarse, pero cada tentativa era recibida con frialdad. Sabía que había roto algo que tal vez nunca se arreglaría, pero no sabía cómo cambiarlo. El detective no tardó en aportarle información. Marcelo no era solo un amante ocasional, era conocido por involucrarse con mujeres en relaciones estables, siempre con el objetivo de manipular y obtener ventajas económicas. Su reputación era turbia y su capacidad para ganarse la confianza de la gente, aterradora. Más que eso, el detective reveló que Marcelo estaba involucrado en un plan mayor, algo que implicaba un sofisticado fraude financiero. Lucas escuchó atentamente cada palabra del informe y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Marcelo era más peligroso de lo que había imaginado. Sabía que tenía que enfrentarse de nuevo a Elena, pero esta vez armado con todo lo que había descubierto. Esa noche, la llamó para hablar. A diferencia de las otras veces, había una firmeza en su voz que le hizo comprender que no podía huir de aquella conversación. Elena, necesito saber la verdad. Toda la verdad, sin omisiones, comenzó él, mirándola directamente a los ojos. Ya te lo he dicho todo, respondió ella, pero su voz delataba su inseguridad. No, no lo has hecho, replicó él, colocando el informe del detective sobre la mesa, entre los dos. Marcelo no es solo un amante. Es un manipulador, un criminal. ¿Y tú lo sabías? Elena se quedó mirando el informe, con los ojos muy abiertos. Lucas, yo. No lo supe hasta que ya estaba demasiado involucrada. Envío de dinero, transacciones sospechosas. ¿De verdad creías que no me iba a enterar?, preguntó él, con la voz cargada de una mezcla de decepción y rabia.
¿Cuánto estabas dispuesta a perder antes de darte cuenta de lo que estabas haciendo? Elena se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No lo sé. No sé cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Él me hizo creer que era algo inofensivo. ¿Inofensivo? Robar mi dinero, engañar a tu familia, destruir todo lo que hemos construido juntos. ¿Te parece inofensivo?, preguntó Lucas, levantando un poco la voz. Estaba confundida, Lucas. Me sentía perdida. Apareció en el momento justo, diciéndome todo lo que quería oír, confesó ella, con la voz quebrada. Pero no quería que fuera así. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, replicó él, la frialdad de su voz cortante. Y no fue solo por la aventura. Fue porque elegiste engañarme de todas las formas posibles. Elena empezó a llorar, pero Lucas no se movió. No podía consolarla. No ahora. Rompí con él, dijo entre sollozos. Me detuve antes de que pudiera ir más lejos. No hubo transacciones, Lucas. Lo intentó, pero yo no se lo permití. Lucas permaneció en silencio, procesando lo que ella había dicho. Pero la rabia y el dolor seguían siendo mayores que cualquier intento de comprensión. Eso no borra lo que hiciste, dijo finalmente. Y no cambia el hecho de que hayas elegido traicionar a la persona que siempre ha estado a tu lado. Elena intentó acercarse, pero él levantó una mano, deteniéndola. No me toques, Elena. Necesito tiempo para decidir qué hacer a continuación. Ella lo miró mientras salía de la habitación, sintiendo que el abismo entre ellos nunca había sido tan grande. Lucas sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver. Marcelo estaba ahí fuera, en algún lugar, y su sombra se cernía sobre todo. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. Lucas pasó los días siguientes en una especie de limbo emocional. El descubrimiento de todo, la aventura, la estafa, las mentiras, lo dejó atrapado en un ciclo interminable de pensamientos y sentimientos contradictorios. Se preguntaba si podría haber hecho algo diferente para evitar que llegaran a ese punto. Más que eso, se preguntaba si quedaba algo entre él y Elena que pudiera salvarse. Elena intentó recuperar cierto nivel de normalidad, pero cada intento estaba impregnado de silencios incómodos y gestos mecánicos. Evitaba preguntar dónde estaba Lucas cuando salía o en qué pensaba cuando se sentaba en silencio durante horas frente a la ventana con la mirada perdida. Cada intento de conversación que hacía se topaba con respuestas cortas, casi automáticas. La distancia entre ellos parecía un abismo insalvable. Una tarde, Lucas recibió una llamada del detective privado. Había una pieza más en el rompecabezas. Marcelo había sido localizado pero, sorprendentemente, no parecía estar huido. Estaba alojado en un hotel, todavía en la misma ciudad, como si no tuviera prisa por desaparecer. Esto intrigó a Lucas. ¿Por qué alguien que estaba claramente expuesto permanecería tan cerca? El detective sugirió que era una muestra de poder o de desprecio por las consecuencias, pero Lucas tenía otra teoría. Marcelo no era solo un manipulador, era alguien que jugaba con la psique de sus víctimas. Permanecer allí era un acto deliberado para mantener el control sobre Elena, y tal vez incluso sobre él. Lucas decidió que era hora de enfrentarse directamente a Marcelo. No tenía un plan concreto, solo la necesidad de enfrentarse al hombre que había invadido su vida y manipulado a la mujer que amaba, o al menos creía seguir amando. De camino al hotel, su mente era un torbellino. Ensayó posibles diálogos, pero ninguno parecía suficiente para expresar todo lo que sentía. Cuando llegó al hotel, Lucas dio el número de la habitación de Marcelo en recepción. El empleado dudó, pero mostró un tono de autoridad que le hizo ceder. Subió al ascensor con el corazón acelerado, intentando controlar la rabia que amenazaba con desbordarse. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo antes de llamar. El sonido de los pasos al otro lado fue como un detonante, la tensión de su cuerpo subió hasta el límite. Marcelo abrió la puerta con una expresión de sorpresa contenida. Estaba claro que había estado esperando este momento. Lucas entró sin pedir permiso, cerrando la puerta tras de sí con gesto firme. La habitación era sencilla pero organizada, con una carpeta abierta sobre la mesa que le llamó inmediatamente la atención.
Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Marcelo, con una sonrisa que irritó aún más a Lucas. Toma asiento. Hablemos como hombres civilizados. Lucas se levantó, con los puños apretados a los lados. Ya sabes por qué estoy aquí. Así que deja de hacerte el gracioso y di lo que quieras. Marcelo ladeó la cabeza, analizando a Lucas como si estuviera mirando un intrigante rompecabezas. Ya tengo lo que quería, Lucas. El resto depende de ti y de Elena. ¿Conseguiste lo que querías?, repitió Lucas, con la voz llena de incredulidad. ¿Destruiste mi matrimonio, intentaste robarme y ahora actúas como si fuera un juego? Marcelo se encogió de hombros. Al final, todo es un juego. Solo que yo juego mejor que la mayoría. Lucas dio un paso adelante, la ira amenazaba con desbordarle. Me has arruinado la vida. No, Lucas, replicó Marcelo, con tono firme. Yo no he arruinado nada. Tu vida se estaba desmoronando mucho antes de que yo llegara. Yo solo, aceleré el proceso. Lucas sintió que le hervía la sangre, pero sabía que ceder a su ira no le llevaría a ninguna parte. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Por qué no huiste cuando tuviste la oportunidad? Marcelo volvió a sonreír, esta vez con una calma inquietante. Porque quería ver cómo acababa todo. Quería ver hasta dónde podíais llegar Elena y tú para salvar algo que, francamente, ya estaba muerto. Aquellas palabras golpearon a Lucas como un puñetazo. Se obligó a mantener la calma, pero no pudo ocultar completamente el impacto. No sabes nada de nosotros. Sé más de lo que crees, replicó Marcelo, con la voz ahora más baja, casi compasiva. Elena me lo contó todo. Las noches solitarias. La sensación de invisibilidad. Estabas tan ocupado intentando ser el marido perfecto que te olvidaste de ser, tú mismo. Lucas sintió una opresión en el pecho. Sabía que había verdad en las palabras de Marcelo, pero odiaba admitirlo. Eso no justifica lo que ella hizo. O lo que tú hiciste. No estoy aquí para justificar nada, dijo Marcelo. Pero quizá deberías hacerlo. Quizá deberías preguntarte por qué las cosas han llegado a esto. Lucas no contestó. Se quedó allí, mirando fijamente a Marcelo, tratando de decidir si valía la pena continuar la conversación. Finalmente, se dio la vuelta para marcharse, no sin antes decir, si vuelves a acercarte a Elena, te juro que no tendré la misma paciencia. Marcelo rió en voz baja. No necesito acercarme. El daño ya está hecho. De vuelta en casa, Lucas se sentía agotado. El enfrentamiento con Marcelo no le había aportado la sensación de justicia o alivio que esperaba. Por el contrario, le había dejado aún más preguntas en la cabeza. Sabía que el siguiente paso sería enfrentarse de nuevo a Elena, pero esta vez necesitaba comprender sus propios sentimientos antes de enfrentarse a ella. Elena estaba en la cocina cuando él llegó. Lo miró, con un sentimiento de culpa evidente en los ojos. Lucas no dijo nada de inmediato. Se quedó sentado a la mesa, mirándola en silencio un momento, antes de hablar. Fui a ver a Marcelo. Elena permaneció inmóvil, con la expresión congelada. ¿Y qué te dijo? Dijo que me lo habías contado todo, respondió Lucas. Pero se equivocó, ¿no? Porque sigues ocultándome algo. Elena bajó los ojos, sus manos temblaban ligeramente. Lucas, yo. No sé cómo explicarlo. Entonces dímelo, insistió él, con voz firme. Porque si no lo haces, no veo cómo podemos siquiera empezar a resolver esto. Elena respiró hondo, como si tratara de armarse de valor. Marcelo me hizo creer que lo que quería era solo dinero. Pero no era solo eso. Quería destruirme. Quería destruirte a ti. Lucas entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque me utilizó para llegar a ti. Tú no te acuerdas de él, pero él se acuerda de ti. Lo perdió todo por una decisión que tomaste hace años. Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Marcelo era uno de los socios minoritarios de aquella empresa que ayudaste a cerrar, explicó Elena, con la voz casi inaudible.
Lo perdió todo, Lucas. Y quería vengarse. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Lucas. De repente, todo tenía sentido, las manipulaciones, el juego psicológico, el odio silencioso de Marcelo. Era más que una traición. Era algo personal. Lucas permaneció sentado en silencio durante mucho tiempo, procesándolo todo. Finalmente, se levantó. Necesito tiempo, dijo, antes de salir de la habitación. Sabía que el final de la historia estaba cerca, pero aún no sabía cómo sería. El dilema moral al que se enfrentaba era abrumador, cómo lidiar con lo que Elena había hecho y, al mismo tiempo, protegerse del pasado que ahora volvía para atormentarlo. Lucas pasó semanas reflexionando sobre todo lo que había descubierto. La confesión de Elena, la manipulación de Marcelo y el devastador impacto que todo ello había tenido en su vida. Cada pedazo de esa historia se sentía como otro golpe a algo que ya no sabía si podría reparar. Oscilaba entre la rabia, el asco y una tristeza que parecía corroerle por dentro, pero, por encima de todo, sabía que tenía que encontrar la manera de seguir adelante, con o sin Elena. Una mañana, Lucas recibió una llamada inesperada del abogado que había contratado para encargarse de los aspectos legales del caso. Marcelo había sido detenido infraganti cuando intentaba estafar a otra víctima. Las autoridades habían rastreado sus actividades y relacionado su anterior intento de extorsión con Elena y Lucas. Esto supuso un alivio inesperado, pero también planteó un nuevo dilema. Lucas sería llamado a declarar y tendría que revivir todo el dolor en público. Esa noche, compartió la noticia con Elena. Ella estaba sentada en el salón, con la mirada perdida en un libro que claramente no estaba leyendo. Cuando él mencionó la detención de Marcelo, ella se limitó a cerrar los ojos, como si tratase de procesar la enormidad de todo aquello. Eso no cambia lo que hice, dijo por fin. Su voz era ronca, pesada. Te abandoné. Nos dejé a los dos. Sí, replicó Lucas, con voz firme pero no cruel, y ahora tenemos que afrontar las consecuencias. En los días siguientes, Lucas empezó a tomar decisiones. Inició los trámites de divorcio, que Elena aceptó sin oponer resistencia. Ya no había lugar para la reconciliación. El daño era irreparable. Para ella, la separación era el precio justo por sus elecciones, para él, era la única forma de reconstruir algo que tuviera sentido. A medida que el proceso continuaba, Lucas empezó a notar algo nuevo en sí mismo, una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a permitirse de nuevo pequeños placeres, un paseo al atardecer, un café con un amigo, incluso un nuevo libro que le cautivó más de lo que esperaba. Estaba volviendo a aprender a vivir, y aunque el vacío seguía ahí, también había un hilo de esperanza. Elena, por su parte, afrontó en silencio las consecuencias de su traición. Dejó su trabajo, sintiendo que el peso de su reputación era insostenible, y se mudó a un pequeño apartamento. Cada rincón del nuevo espacio parecía recordarle lo que había perdido, pero sabía que era la única forma de seguir adelante. Empezó a ir a terapia, algo que nunca antes se habría planteado, y poco a poco empezó a enfrentarse a las razones profundas de sus decisiones. No fue fácil, y a menudo estuvo a punto de rendirse, pero había algo dentro de ella que insistía en continuar. Unos meses más tarde, Lucas recibió una invitación para un acto benéfico. Dudó, pero finalmente decidió ir. Fue un paso importante para volver a conectar con el mundo. Durante el acto, conoció a Clara, una periodista que cubría la ocasión. El encuentro fue inesperado, pero había algo en ella, la sencillez con la que hablaba, la forma en que sus ojos parecían ver más allá de las palabras, que le intrigó. Aquella noche hablaron durante horas, intercambiando anécdotas sobre el trabajo, los viajes y los pequeños detalles de sus vidas. Lucas no mencionó a Elena ni a Marcelo, y Clara no preguntó. Fue una conversación ligera, sin complicaciones, algo que él no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, Lucas y Clara empezaron a verse más a menudo. Él no buscaba una nueva relación, pero la conexión que sentía con ella era innegable. Clara no llenó el vacío que había dejado Elena, pero ayudó a Lucas a darse cuenta de que el vacío no tenía por qué definirle. Se estaba reconstruyendo a sí mismo, pieza a pieza. Elena, en otro rincón de la ciudad, continuaba su proceso de curación. Sabía que nunca recuperaría a Lucas,
pero empezó a comprender que su viaje no dependía de él. Redescubrió una vieja pasión por la escritura y empezó a trabajar como autónoma, redescubriendo partes de sí misma que había dejado de lado durante años. Fue un proceso lento, pero por primera vez sintió que iba por buen camino. En cuanto a Marcelo, se enfrentaba a un largo juicio. Sus víctimas eran muchas y las pruebas en su contra abrumadoras. Su confianza inquebrantable había desaparecido, sustituida por un silencio sombrío. Ahora era un hombre más que se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Lucas sintió por fin que había llegado al final de ese capítulo de su vida. No tenía todas las respuestas, y las cicatrices seguían ahí, pero había aprendido que el sufrimiento no tenía por qué ser el final. Había encontrado una nueva perspectiva, un nuevo comienzo. Y ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja un comentario, comparte tu opinión y dinos qué es lo que más te ha llamado la atención. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, llenas de emociones, giros y lecciones. Aquí siempre lo dejamos claro, no apoyamos ni justificamos ningún tipo de traición. Que esta historia sirva como recordatorio del devastador impacto que puede tener la deslealtad. Gracias por vernos, hasta la próxima.